¿Cómo poner, como dirían los ingleses, todo lo pertinente a la comunión en la mano en una cáscara de nuez? Para hacerlo, lo primero que debo hacer, bueno, es apelar a la serenidad que da la buena razón y evitar el emocionalismo que este tema concita. Yo no sé por qué, pero apenas tocamos el tema de la comunión en la mano y ya algunos se erizan, ¿no? Y aún eso no debería ser así, porque suponemos que todos apreciamos a la Eucaristía, que es, como nos enseña el Concilio Vaticano II, en diferentes documentos, la fuente y el culmen de toda la vida espiritual y de la misma misión de la Iglesia. O sea, que todo parte de la Eucaristía, incluso el mismo nacimiento de la Iglesia, que es en la noche del Jueves Santo, en la última cena, y todo conduce a ella. Es el verdadero tesoro de la Iglesia que a todos nos toca reverenciar, adorar y sobre todo a nosotros sacerdotes custodiar. Se trata nada menos que de la presencia de la persona de Cristo. Esto es lo más importante. Y esa persona es la persona divina que se ha dado a nosotros y permanece con nosotros hasta el fin del mundo. Para entrar en tema, propongo una suerte, si se quiere, de silogismos. El primero podría decir lo siguiente, decir, bueno, a Dios se lo adora. A tu Dios solo adorarás y le rendirás culto, dice el Señor. Y se lo adora porque es Dios. Luego, la Eucaristía es el signo sacramental de la presencia verdadera, real, sustancial de la persona divina de Jesucristo en la totalidad de su humanidad y de su divinidad. Por tanto, se concluye, como la Eucaristía es Dios, oculto a los sentidos pero revelado por la fe, se lo adora en ese santísimo sacramento. El segundo silogismo podría rezar así. La adoración es un acto que implica todo el ser. El ser humano está compuesto de cuerpo y de alma espiritual. Por tanto, nuestra adoración es un acto espiritual y también es un acto corporal. Según nos enseñaba el Papa Benedicto XVI, la etimología de la palabra griega de adoración, proskinesis, indica postración. El ser inteligente se inclina, se postra en acto de sumisión y reverencia ante el Dios que lo creó. En ese acto se eleva el espíritu y se humilla el cuerpo, indicando que Dios es Dios y nosotros no somos Dios, sino quienes le debemos reverencia, respeto a su majestad. Además, nuestro Dios, revelado en Jesucristo, es no solo creador, sino salvador. Por tanto, la adoración es también reconocimiento de ese amor que nos salva. Y de ahí la otra etimología latina, adoratio, que alude a la boca, al beso, al gesto de amor. Por eso la adoración es un acto de fe y de amor, y lo propio como gesto corporal es, con santo temor de Dios, postrarse o arrodillarse ante la presencia divina, ante el Santísimo Sacramento. Quienes no objetan la comunión en la mano y de pie e incluso la sostienen como forma muy válida y hasta preferida para algunos, al modo normal, que hay que recalcar que el modo normal de comulgar es aquel de rodillas y en la boca, ponen como principal argumento el histórico, alegando que en los primeros siglos, hasta el siglo IX, comienzo del X, se comulgaba de pie y en la mano. Y esto lo he escuchado yo, también hay quienes hasta llegan a decir que el Señor le dio la comunión a los apóstoles en la mano. A lo que se responde primero que los apóstoles eran sacerdotes consagrados en la última cena. Justamente la consagración de sacerdotes es aquella de hacer esto en memoria mía, es el mandato que les da de repetir lo que él estaba haciendo. Esa es la consagración sacerdotal. Y segundo, que en realidad la costumbre oriental, incluso hasta nuestros días, eso yo lo he visto, es por parte del anfitrión la de dar el bocado en la boca a los comensales.
por lo menos el primer bocado. Es cierto, hasta los siglos IX y X la comunión era en la mano, aunque no en todas partes, porque en lugares como Toledo, si no recuerdo mal, ya en el siglo VII, se prohibía la comunión en la mano bajo pena de excomunión. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué se abandonó esa práctica? Una práctica que ya llevaba además más de 1000 años de comulgar en la boca y de rodillas. Y la segunda, ¿por qué se ha querido regresar a ella después de 1000 años de comulgar en la boca y de rodillas? La respuesta a la primera pregunta la da la instrucción Memoralie Domini, que es de Pablo VI, es sobre la administración de la Eucaristía y que todavía está vigente, donde dice que la costumbre de entregar la Eucaristía en la mano traía consigo el peligro de abusos, pero más que el temor de los abusos, influyó la creciente reverencia al sacramento a que se diese más tarde la sagrada forma directamente en la boca. El gesto litúrgico, sigue diciendo Memoriale Domini, significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Este significado de reverencia es tan notorio, atención, que reformadores protestantes como Martín Bucero, no Martín Lutero, sino Martín Bucero, que era asesor de la Reforma Anglicana, se esforzaron en cambiar el uso e introdujeron la comunión en la mano para que sus fieles no pensaran que Cristo estaba presente bajo la forma de pan. ¿Se entiende esto? Esto es una clave muy importante. Esa es la diferencia, porque realmente el hacerlo de pie ya está quitando esa reverencia y ese gesto de adoración, por lo tanto, propende fácilmente a pensar que se está recibiendo un pedazo de pan y no la persona de Cristo. Es decir, hay que reiterar esto. Las razones del cambio de la mano a la boca han sido, junto a una mayor comprensión del misterio, avalado por otra parte por milagros eucarísticos, a los peligros de profanación y de sacrilegios, a la conciencia que aún en las más pequeñas partículas estaba presente todo el Señor, fue sobre todo el hecho que la comunión en la boca expresa mejor la reverencia de los fieles, y la comunión no de pan y bebida común, sino del cuerpo y sangre del Señor, mientras que la comunión en la mano puede llegar a expresar irreverencia o doctrinas erradas sobre la presencia real o el sacerdocio. Esto lo decía la Memoriale Domini de Pablo VI. Él ya preveía, ya veía que esa forma iba a llevar a expresar irreverencia o a propender, digamos, doctrinas cerradas sobre la presencia real o sobre el sacerdocio. Y es exactamente lo que está ocurriendo. Este es el meollo de la cuestión. Hay que decir, por otra parte, que el uso de la comunión, yendo a la parte histórica, en la mano, no solo es abandonado, sino prohibido expresamente. Además de Toledo, como ejemplo están los sínodos de Rouen, en Francia, del año 878, y antes el de Córdoba, el sínodo de Córdoba del año 839, que prohíben con excomunión la comunión en la mano. Y aquí viene el motivo de la segunda pregunta. ¿Por qué se quiso ahora, a partir del posconcilio, volver a la comunión en la mano? Repito, después de más de 1000 años de práctica. Esto último es fundamental, porque el origen de la imposición de la comunión en la mano, y digo imposición porque fue impuesto, a pesar del parecer contrario de los papas a partir de Pablo VI, vino de países como Holanda, Bélgica, Alemania y también Francia, donde no solo la influencia protestante es grande, y ellos, los protestantes, son quienes comulgan de ese modo, sino porque en esos países, gracias a teólogos o supuestos teólogos modernistas, recordemos que San Pío X decía que el modernismo es el compendio de todas las herejías, teólogos modernistas que influyeron en el Concilio Vaticano y que no pudieron reformar a su gusto las cosas, porque ellos tenían y tienen la pretensión de fundar una nueva iglesia. Y aludían a un
difuso espíritu del concilio, que no se sabe bien qué es, pero es un pretexto, que no es el concilio en sí, porque los documentos del concilio no reflejan eso, atacaron la liturgia bajo pretextos pastorales. Es decir, muy insidiosa la cosa. No pueden ponerse en el dogma, pero se meten en lo pastoral. Aunque después sí se metieron en el dogma, porque tenemos ahí el catecismo holandés de mediados de los años 60 como ejemplo. Tal catecismo es un compendio de herejías, tanto que debió ser prohibido. Era de la Conferencia Episcopal Holandesa. Por ejemplo, ponía en duda la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y ahora se entiende el por qué volver a la mano. Cambian el término de transustanciación por transignificación, que no es lo mismo. Ahí también tuvo que salir al encuentro el Papa Pablo VI. Niega la presencia de Cristo en fragmentos desprendidos y no distingue el sacerdocio ministerial y jerárquico del bautismal o común de los fieles. De ahí también porque implantaron los llamados ministros extraordinarios de la Eucaristía que podían, entre comillas, celebrar la Eucaristía. Pues decía que los holandeses, y sobre todo bajo la influencia de Schillebeck y de Boff, Leonardo Boff, hicieron una serie planteaban una serie de herejías, y entre ellas la última que mencionaba eran los ministros extraordinarios de la Eucaristía, que podían celebrar la Eucaristía en ausencia del ministro ordenado o el sacerdote ministerial, ¿no? De ahí también está esta confusión de llamar a los ministros extraordinarios de la comunión ministros extraordinarios de la Eucaristía. No existe tal término. No hay ministros extraordinarios de la Eucaristía. Los ministros del altar son ordenados. Los ministros que dan la comunión laicos son ministros extraordinarios de la comunión, no de la Eucaristía. No es lo mismo. Pues aquellos ministros extraordinarios, es decir, de la Eucaristía, que ellos habían concebido, hacían misa. Bueno, falsas, por supuesto. Es decir, vemos toda la influencia protestante en todo esto. Y como decía, la cabeza de estas tremendas herejías eran Schillebeck y Boff. Con la comunión en la mano, que estos episcopados, influidos fuertemente por esa corriente herética modernista, protestantizante, destacan la creencia que no existe ni presencia real. La Eucaristía es solo un memorial, no hay tampoco sacrificio en la celebración, ni sacerdocio ministerial. Vemos que ahí está el meollo de la cuestión. Evidentemente hay coherencia entre la práctica que impusieron y lo que creían. Por su parte, los protestantes están en lo cierto en cuanto a la no presencia real, porque no teniendo sucesión apostólica con que apoyar el sacramento del orden, ni sacramento del orden sacerdotal en sí mismo, ellos no tienen verdadera Eucaristía. Es decir, no habiendo sacerdote en Eucaristía, la cosa es muy sencilla. Los protestantes reciben pan y más nada. En cambio, nosotros sí que recibimos el cuerpo de Cristo, que fue consagrado justamente por el sacerdote en la celebración, durante el sacrificio eucarístico, durante la misa. Ahora bien, pese a la oposición declarada del Papa Pablo VI, de los papas sucesivos, la comunión en la mano se fue introduciendo como concesión, o más bien, más propiamente se dice indulto, bajo la presión de esos obispados del norte de Europa. El Papa Pablo VI cedió a la presión, pero dejó clara su posición y hasta su disgusto por ese cambio. Volviendo a esa instrucción memoriale, instrucción para la distribución de la Eucaristía, se llama Memoriale Domini, aún, insisto, totalmente vigente, reafirma el Papa que la hostia debe ser recibida en la lengua. Y entre otros argumentos dice, los obispos del mundo son unánimemente contrarios a la comunión en la mano. Lo dice porque habían hecho además una encuesta, digamos, entre todos los obispos y por larga mayoría se oponían a la comunión en la mano. Dice, debe ser observado este modo de distribuir la comunión, o sea, el sacerdote debe poner la hostia sobre la lengua del comunicante.
La comunión en la lengua, sigue siendo el Papa, de ningún modo quita dignidad a quien comunica, porque también era lo otro, ¿no? Somos cristianos adultos, no somos niños, ¿no? Toda innovación puede llevar a la irreverencia y a la profanación de la Eucaristía, así como puede afectar gradualmente la correcta doctrina. Esto es increíble, cómo el Papa vio lo que está ocurriendo ahora. Porque estos puntos son clave. El Papa anticipó lo que iba a ocurrir, exactamente lo que está pasando. De este modo de comulgar de pie en la mano, ha provocado que se haga de la Eucaristía, que es la persona de Cristo, que es la persona divina de Cristo, que es Dios, un objeto. Se ha cosificado la Eucaristía. Yo tomo las manos, con las manos las cosas. No hay ninguna diferencia entre comulgar y tomar cualquier otra cosa. Y además de pie. Se la trata como un objeto y la más de las veces ni siquiera un objeto preciado. Y lo dice quien está recorriendo el mundo y que está sufriendo por esto y que son cientos y cientos de iglesias o lugares de culto donde tengo que dar la comunión y administrarla y veo cómo se hace. No hay la mínima noción de a quién se está recibiendo. Y estas son profanaciones, porque profanar es hacer de algo sacro algo profano. Y se ha visto realmente profundamente afectada la doctrina de la presencia real por esto mismo, hasta el punto que la mayoría de las personas cree que se trata de una presencia simbólica, pero no real. Y yo lo compruebo en misión, porque fundamentalmente lo que doy además en las homilías es catequesis. Y cuando hablo de presencia real, me miran todos con los ojos asombrados, porque no se cree, no se cree. Fijémonos, hay un adagio famoso que dice lex orandi, lex credendi. Es decir, nosotros celebramos nuestra fe. La liturgia es reflejo de aquello que creemos. ¿Qué diría, por ejemplo, un musulmán viendo cómo se distribuye la comunión y se comulga en la mano? Diría, no es cierto que estos crean que reciben a Dios no se lo trata así. Y esto que lo digo no es un ejercicio así teórico, sino real, porque aquí en Austria, pero hace 3 años atrás, un poco más, conocí a musulmanes que, bueno, que estaban haciendo toda la catequesis para ser católicos, para ser bautizados. Y es claro, no podían entender nada de eso. Yo me acuerdo que la madre de uno de estos, de uno de ellos, que también ella, madre e hijo, estaban haciendo la catequesis, y había que ver cómo aprendían, cómo sabía este otro, el hijo, mencionaba todo a Jesucristo, conocía de arriba abajo los evangelios. Y esta mujer tenía problemas serios en las rodillas, muy serios. Pero cuando exponíamos al Santísimo hacía todo esfuerzo, pero se arrodillaba. Por eso, así como nosotros celebramos lo que creemos, por vía de la liturgia, en este caso, la comunión en la mano, se termina por medio de este gesto desprovisto de toda reverencia y signo de sacralidad y de misterio. Digo, se termina creyendo en aquello que se celebra. Y en una suerte de realimentación negativa, la comunión en la mano ha provocado y provoca pérdida de la fe católica en el augusto sacramento. Por eso decía el Papa, hablaba de la reforma, y decía que el degrado de la liturgia ha provocado la devastación esta de la fe. Es decir, por vía de la liturgia se ha llevado a que no se crea ya en la presencia de la fe y en los principales símbolos de nuestra fe. Volviendo al documento Memoriale Domini, agregaba el sumo pontífice juzga que el modo tradicional y antiguo de administrar la comunión, se refería por toda la tradición antigua que había detrás, de administrar la comunión a los fieles no debe ser cambiado. La sede apostólica invita por ello fuertemente a obispos, sacerdotes y al pueblo a observar con celo esta ley. En 1980, Juan Pablo II volvía a confirmar que tocar al Santísimo Sacramento es un privilegio de los ordenados. Pese a todo, ante el difundirse de los abusos,
Esta es la falta quizá de la jerarquía. En lugar de reprimir el error por debilidad, se comenzaron a hacer pequeñas concesiones, circunstanciadas, para este caso, para este otro, que, como algunos preveían, se volvieron regla universal. Como alguien recordaba, el hombre es así, menos se le pide, menos hace. Y es así no solo en el orden material, sino también en lo espiritual. Las renovaciones litúrgicas que vinieron en el posconcilio, pero repito, nada tienen que ver con el concilio, basta leer la única construcción dogmática sobre liturgia, que es Sacramentum Concilium. Estas reformas, estas renovaciones, atentaron contra la centralidad de la Eucaristía, quitando por un lado el sagrario del centro e imponiendo por el otro lado la comunión en la mano. Se ve ahí bien a dónde está apuntando todo. El contraste con el verdadero concilio fue total, ya que, como dije antes, en sus documentos dice que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida espiritual de la Iglesia y de su misión. Pero además exhorta una participación fructuosa de la Eucaristía. Sacrosanctum Concilium dice, es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Ahora, digo yo, ¿no? Y vemos todos, más se puede ser consciente de la presencia real de Dios cuando se lo toma de la mano y se lo trata como una cosa, sin gesto de adoración alguno. Uno de los últimos documentos de Juan Pablo II fue Eclesia de Eucaristía. En su número 61 dice, el misterio eucarístico no consiente reducciones ni instrumentalizaciones. A ello invita la tradición incesante que desde los primeros siglos ha sido testigo de una comunidad cristiana celosa en custodiar ese tesoro. No hay peligro de exagerar en la consideración de este misterio, porque en este sacramento se resume todo el misterio de nuestra salvación. Mucho más se podría agregar, pero para los que quieran saber más de cómo se introdujo esa práctica, por ejemplo en Argentina, recomiendo fuertemente leer el libro de Monseñor Rodolfo Laice, que se llama Comunión en la mano, documentos e historia. No sé si será fácil conseguirlo. Yo tuve la gracia que me lo diera él ahora en septiembre, en agosto, cuando lo visité en San Giovanni Rotondo, donde él está, porque él es capuchino, el obispo emérito de San Luis. Y gracias a él creo que todavía en San Luis se da la comunión en la boca y de rodillas. Y quiero terminar ahora, bueno, con un par de cositas. Uno es un testimonio personal que me ocurrió hace un par de días. Y para mí fue un signo de la voluntad de Dios el tratar este tema, que por otra parte venía postergando. Fue ahora en Viena, yo estoy en Viena, y fue el sábado pasado a la misa vespertina, que era la misa del tercer domingo de Adviento. Fue en Kapuzinkirche, es decir, en la iglesia de los capuchinos. Al final de la misa, yo me quedé y vino un señor alrededor de 60 años, más o menos, quizás algún año más, y estaba muy emocionado y llorando, y entonces me explicó en alemán, yo el alemán no lo hablo, así que vino la intérprete del alemán al inglés para comentarme lo que este señor estaba diciendo. Y él me dijo que cuando recibió la comunión, se fue a su lugar y sintió dentro suyo una voz que le decía, ¿por qué me tomas con la mano? Esto a mí me conmovió, le agradecí porque era una respuesta no solo para él, sino para mí y para todos ustedes. Y también les quiero comentar un fragmento de la carta que le envié en su momento
al prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Cañizares, el anterior, el actual es el cardenal Robert Sara, y que me consta, porque me lo dijo, fue leída por el Papa Francisco. Yendo a la cuestión, después del introito, ¿no? Le digo, evitando todo preámbulo, paso al motivo de preocupación, el maltrato que se da a la Eucaristía, su banalización y desacralización, y que observo a lo largo y a lo ancho de mis misiones por Europa, promoviendo la adoración perpetua entre fieles laicos. Ante la indiferencia y hasta la negación de adoración al Señor, San Francisco también hoy hace escuchar su triste clamor. El amor no es amado. Esta lamentable situación contrasta seriamente y se opone al pedido del Santo Padre cuando invita a la Iglesia a salir de sí e ir a las periferias. Queda claro que cuando el Santo Padre nos llama a ir a las periferias no es para llevarnos a nosotros mismos, desnudos en nuestra propia débil humanidad, sino para ir revestidos de Cristo, para ser sus testigos y portadores. Por esa razón, toda la misión caritativa y evangelizadora de la Iglesia, que nace del encuentro y de la relación íntima con Dios en la Eucaristía, exige el máximo cuidado y reverencia en las celebraciones, donde junto a la dimensión sacrificial de la misa se enfatice también la fe de la presencia divina del Señor y la sacralidad del banquete, y la promoción de momentos de adoración y de diálogo personal ante el Santísimo Sacramento. Es posible afirmar que a donde no hay reverencia por la Eucaristía, donde no hay adoración, no hay tampoco auténtica evangelización. Y aquí no lo digo, pero me podría referir a lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que todo partía para ellos de la adoración. Ella decía, nosotros las misioneras de la caridad primero pasamos nuestra hora santa con el Señor en el Santísimo Sacramento, para luego pasar nuestra hora santa con Cristo en el pobre. Pero sigo con la carta. Decía, he podido en cambio comprobar que cuando por la adoración perpetua ponemos a Cristo al centro de la vida eclesial y personal, el Señor atrae a todos, y sobre todo a las personas más alejadas hacia Él. Se podría decir que la periferia, por esa misteriosa fuerza centrípeta, es atraída hacia el centro, donde el Señor se le tributa el culto de adoración incesante. La adoración entonces se vuelve evangelización en sí misma, no solo por el testimonio visible, sino sobre todo por la cooperación a la obra de Dios que cada adorador cumple por el hecho de adorar. Del mismo modo, se constata que muchísimos adoradores se han sentido interpelados e impulsados por el Señor a obras de misericordia. Por todo ello, por lo que veo de positivo y lo que me toca padecer, observando tanta indiferencia e ignorancia frente a la presencia viva, real, sustancial del Señor en la Eucaristía, concluyo que es urgente y necesaria una toma de conciencia del problema junto a medidas correctoras. En concreto, como el mejor modo de evidenciar la presencia divina mediante el lenguaje corporal que expresa nuestra pequeñez y gratitud ante la absoluta divinidad y amorosa condescendencia de nuestro Señor, pido que la comunión sea recibida con todo sentido de adoración y por ello de rodillas y en la boca. Y concluyo esto con lo que dice el Catecismo Romano, aquel de Trento. Dice, en su parte segunda del capítulo cuarto, dice, así como de entre todos los sagrados misterios que el Señor nuestro Salvador nos encomendó, como instrumentos certísimos de la divina gracia, no hay ninguno que pueda compararse con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, así también no ha de temerse de Dios castigo más grave de pecado alguno que, si cosa tan llena de toda santidad, o mejor dicho, que contiene al autor mismo y fuente de la santidad, no es tratada santa y religiosamente por los fieles. Alabado sea Jesucristo.